Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. «5 Otoño de 1812. Jim aquí al frente del ejército del Alto Perú, entreviendo apenas el sinnúmero de dificultades que amenazaban su existencia, de las cuales era el enemigo la más remota. Lícito es al pobre jactarse de sus virtudes. Se me perdonará si digo que, con mi llegada, la situación de las tropas empezó a cambiar, y al cabo de un tiempo hubiera costado reconocerlas. Pero no se piense que todo fue llegar, mirar y recomponer, mucho padecí antes de ver madurados los primeros frutos. Los problemas eran materiales, morales y políticos, pero al principio me absorbieron las tareas de reorganización. Ningún oficial objetó el anuncio de resistir la invasión, si bien pocos lo tomaron en serio. Hablaban de esto con sorna, y si en algo disentían, era que para unos yo había lanzado una bravata, mientras otros me tomaban por iluso. Solo cuando mandé recuperar terreno mi anuncio adquirió alguna seriedad. No queriendo estarme quieto, dispuse contramarchar hacia Salta, estableciendo el cuartel general en un paraje que llamaban el Campo Santo, alusivo nombre para la morada de un ejército cuasi difunto. Aquella decisión no solo fue oportuna sino salvadora para mi autoridad. Contribuyó a darme ascendiente sobre el alicaído espíritu de la tropa. Era la primera vez en largo tiempo que volvían sobre sus pasos, y aun cuando no fuesen muchas las leguas recobradas, se mostraba la decisión de luchar. Desde el Campo Santo podíamos avanzar destacamentos hasta los desfiladeros del Alto Perú, a la vez que, asentados a pocas leguas de Salta, imponíamos nuestra presencia a la población. El país de Salta, franja interpuesta entre los frondosos bosques del Tucumán al sur y los desiertos que se extienden más allá de Jujuy hacia la Puna, llegaría con el tiempo a serme sumamente familiar. De oeste a este, presenta la transición de las alturas cordilleranas a ese chato, salvaje e ignoto territorio que envuelve al Paraguay, y en donde aún no ha conseguido penetrar el hombre civilizado. Un agudo contraste se ofrece a los ojos de los hombres, marcando las condiciones en que se desenvuelven sus vidas. Hacia occidente, la tierra es árida y accidentada, con altas cumbres arañando el cielo, quebradas estrechas y salitrales inhospitalarios. Hacia oriente, la llanura muestra su triste y monótona extensión, toda montes, toda soledad. Y entre ambos extremos se alzan las sierras centrales, de suave perfil, con amplios valles, ideales para las labores agrícolas, donde se asienta el grueso de la población, los valles calchaquíes, abrigo en otros tiempos de un puñado de naciones satélites del gran imperio incaico, que resistieron con obstinación a los conquistadores españoles, y un poco más al centro, el feraz valle del Lerma. En él ha afincado la conquista su baluarte, la hermosa y pacífica ciudad de Salta, fundada casi 2 siglos y medio atrás y destinada a ejercer un papel principal por su ubicación privilegiada y su importancia económica. Es el Valle del Lerma el enclave de una animada vida social. Paso obligado para el viajero que quiera dirigirse al Alto Perú, su riqueza contrasta con la aridez circundante. La ciudad de Salta, orgullo de la colonización, con sus nobles casonas de anchos portales y artísticas rejas, su cabildo, su pintoresca iglesia de San Francisco, y su cordial y orgulloso vecindario, se extiende en un punto situado entre cadenas de cerros cubiertas de espesa vegetación. Las alturas de San Lorenzo, y el cerro de San Bernardo cercan y estrechan a la ciudad, desde cuyas tranquilas callejas pueden verse las siluetas de las moles poniendo un fondo agreste a las prolijas fachadas y a las torres de iglesias y conventos. Circunda a la ciudad una verde faja de arboledas y quintas. Su clima es benigno, encantadoras sus noches, perezosas sus mañanas. Hacia el sur parte el camino a Tucumán, luego de franquear el Portezuelo, hacia el norte, el camino a Jujuy, atravesando el campo de Castañares, revestido de hierbas. No muy lejos se halla el Campo Santo, donde nuestra presencia venía por aquellos tiempos a romper la monotonía, indicando que ni siquiera ese abrigado valle estaba libre de los afanes del siglo. Hablo hoy con el conocimiento que me dieron años de operaciones en un territorio largamente disputado, pero entonces poco y nada sabía de Salta, ni tenía quien me proporcionase los conocimientos para moverme sin improvisación. No había mapas ni cartas, y todo era fiarse a tal o cual vaqueano. Debí, pues,
entre tantos afanes, encarar también el de geógrafo. La opinión no nos era ni por lejos favorable. Tal vez sorprenda esta afirmación, hecha respecto de un pueblo más tarde distinguido por su heroica defensa de la libertad. Pero la causa de la patria hubo de calar lenta y dolorosamente en Salta, y a las fechas de que hablo, aún había muchos sostenedores del rey, y no pocos hombres de bien a quienes la torpe política de Buenos Aires había enajenado. Ya se anunciaba el fin de la hospitalidad para los porteños y que nos habían de exprimir hasta chuparnos la sangre. ¿Cuáles fueron mis primeras providencias? Las más elementales, pues ni siquiera lo elemental existía. Pasmaba la ignorancia de mis hombres, incluso los veteranos, que no sabían de la guerra sino las más burdas rutinas. Los lazos de la autoridad se habían aflojado cuando no deshecho, y no se hallaba ramo, ni actividad, ni renglón alguno de la vida militar que respondiese al más grosero principio de organización. Se creerá que hasta los ejercicios periódicos habían caído en desuso. Restablecí los ejercicios y las revistas, y fundé una academia práctica en que se mantuviera el afán de emulación. El parque y la maestranza, el hospital, las oficinas de provisión, la justicia militar, todo era desidia y abandono. Yo no cesaba de agradecer a Cochabamba la demora que ocasionaba al enemigo, ya que en esas condiciones no podríamos haber intentado otra cosa que la fuga. Todo debí reorganizarlo, desde la atención a los enfermos hasta el modo de llevar las cuentas y administrarse los víveres, y en los días que siguieron a nuestra llegada al Campo Santo, salieron de mi despacho las más disímiles reglamentaciones, pues me veía obligado a disponer sobre una hoja en blanco. Habilité un tribunal militar para sancionar las faltas y reprimir la deserción, ordené la contabilidad, creé un cuerpo de ingenieros y una compañía de guías para que levantaran cartas topográficas, hice seleccionar un cuerpo de cazadores de infantería, usé todos los arbitrios para restituir el sistema disciplinario. Debí crearlo todo de la nada, chocando a cada paso con infinidad de obstáculos puestos por los mismos que debían asistirme y no querían salir de sus rutinas. Exagero. Más bien me quedo corto. En cuanto a regularizar la disciplina, pocos días bastaron para comprender que no hallaría en esto auxilio ninguno, pues mis órdenes no se respetaban ni llegaban muchas veces a comprenderse. Así fue como lo tomé todo en mis manos, con actividad no diré que infatigable, pero sí tenaz, recorriendo las reparticiones noche y día, entrometiéndome en todo, desde la limpieza de los fusiles hasta la preparación de las raciones, hurgando en las tiendas y en los libros contables, supervisando los ejercicios y el hospital repleto de enfermos, observando, reprendiendo, llamando al orden, sin que yo mismo pueda hoy explicar de dónde sacaba las fuerzas. Y sin embargo, que lentamente se avanzaba. Nunca me costó tan sostenido trabajo asentar el principio de autoridad. De todas mis providencias se murmuraba, en todas se hallaban razones para el descontento, y aunque la suspicacia es natural frente a cuanto huela a novedad, lo que hacía más fatigoso el trabajo era la ignorancia de unos cuerpos cuyos oficiales no pasaban de rutineros. Nociones hoy resabidas despertaban extrañezas invencibles. Véase, como ejemplo, lo que sucedió cuando quise acostumbrar a los jinetes al arma blanca. No sé de dónde provenía la opinión de que la caballería no podía operar sin fusiles y tercerolas. Hoy nadie ignora que las lanzas son temibles cuando la caballería está habituada a usarlas, pero en 1812 predominaba el concepto de que eran deshonrosas. ¿Para qué gastarme en decirles que no era ocurrencia mía, que así lo enseñaba Federico, padre de la moderna estrategia? Los hombres de la caballería, a quienes se les daba un ardite de ese tal Federico, que no tenían el gusto de conocer, se resistían a suplir el fusil, y aún se dio el caso de soldados valientes, hombres hechos y derechos, que se abochornaban como chicos con la lanza en la mano. A fin de demostrar mi predilección por ella, armé de lanzas a mi propia escolta, pero hasta los oficiales de caballería se cubrían de vergüenza al ver a su compañía transformada en lanceros. Entretanto, ¿qué pensaban de mí los soldados? Estando yo en todas partes, no podía dejar de ver la incredulidad burlona que acompañaba mis pasos. Tal vez la causa era mi temperamento, desprovisto de la autoridad imponente que todo lo allana. Tal vez mi negativa a disfrazarme con atributos jerárquicos haya tenido también su parte, pues nunca quise rodearme de distinciones, ni en el trato ni en el atuendo, y así, el ajuar de mi caballo era como el de cualquier otro, iguales mis ropas, comía lo que todos, y no gastaba una moneda en arreglar mi persona. Bien sé que los hombres gustan de las apariencias, y donde ven ostentación inclinan la cerviz, pero era preciso desterrar las viejas usanzas,
los soldados debían respetar la autoridad, no por sus accesorios, sino por ella misma. Tal vez haya pecado de excesiva dureza en la aplicación de las normas. Los castigos estaban a la orden del día. Agrias e hirientes palabras salieron de mi boca por faltas no demasiado graves, que yo trataba como atentados. Pero debo alegar en mi defensa que procuraba evitar la arbitrariedad, pues lo que resiente a los hombres no es tanto el ser reprendidos como el serlo con injusticia. A este le recriminaba lo poco airoso de su aspecto, a aquel le arrebataba el fusil para enseñarle a cargarlo con rapidez, a otro lo tachaba de poco hombre. A los oficiales los llamaba aparte para corregirlos de tal manera que a veces veía en sus rostros que hubiesen preferido batirse con el enemigo. Todo este despliegue acalló las mofas abiertas, pues a mis espaldas se seguía murmurando. El humor burlón de las tropas me bautizó despectivamente chico majadero y bomberito de la patria. Andando el tiempo esos motes llegarían a ser afectuosos. Otro asunto complicado era habituar a las tropas a los deberes religiosos, cuestión no menor en esos países. Uno de los peores yerros de los jefes que me habían precedido fue desdeñar la importancia de la religión, a la que veían como aliada del despotismo. Yo estaba resuelto a aventar este motivo de desconfianza, que solo servía para que el enemigo nos titulara herejes y se presentara a sí mismo como adalid de Dios nuestro Señor. Ya he dicho de qué astuta manera Goyeneche había aprovechado las torpezas perpetradas por el ejército patriota, y por hombres sinceros pero fanáticos. Su guerra era santa, venía a combatir a los enemigos de Dios y del Rey, que negaban a Cristo y se burlaban de las creencias de sus padres. Y como quiera que muchos patriotas habían cometido actos de impiedad contra iglesias e imágenes, y el propio Castelli, durante su permanencia en el Alto Perú, había ofendido al clero, Goyeneche usufructuaba esos errores convenciendo a sus tropas de que los muertos en batalla eran mártires e irían volando al paraíso. Juzguese hasta qué extremos llegaba su hipocresía. Al arribar a Chuquisaca, hizo exorcizar la residencia en que se había alojado Castelli por una procesión de sacerdotes pertrechados de incensarios, hachas encendidas y diluvios de agua bendita, para ahuyentar los demonios que podía haber sembrado el diabólico representante de la Junta porteña. Y contra semejante ignorancia era preciso combatir, no solo con las armas, sino también con la habilidad, para no escandalizar a los crédulos. Pero esto, que para mí era claro como el agua, no lo era para mis hombres. Desde el momento en que se me ocurrió obligarlos a rezar el rosario comenzaron las murmuraciones. Se me tachó de santurrón. Ellos debían prepararse para luchar y no perder el tiempo en tonterías. ¿Y quién me daba derecho a inmiscuirme en los pocos esparcimientos del soldado? ¿Qué me importaba si en ratos de ocio se entretenían apostando? ¿Por qué no les permitía divertirse con las muchachas de los pueblos? Pero era indispensable apaciguar los recelos de la población civil, que venía sufriendo todo género de abusos, pues los hombres de armas rara vez saben respetar por sí mismos tales preocupaciones. Había que desterrar los ultrajes a la decencia de las familias que tanto habían contribuido a sentar nuestra fama de incrédulos. A causa de esta resolución debí afrontar algunos quebrantos y desprenderme de hombres valiosos. En la clase de los oficiales mi predicamento no era mayor que entre los soldados. Estaban los jefes antiguos, que se creían con más méritos que yo. Eran los coroneles don Juan Ramón Valcarce y don Eustaquio Díaz Vélez. Valcarce, veterano del arma de caballería, tenía conmigo viejas diferencias. Hombre altanero y jactancioso, había seguido la carrera de las armas desde el tiempo de la colonia, pero aunque sabía mucho de rutinas y resultaba ideal para la instrucción, como luego lo demostró, me permito dudar que tuviera positivas virtudes para el mando, y mucho menos genio militar, lo que no le impedía considerarse víctima de una injusta posposición. No tengo, para calificar ante mi nación cuál sería este individuo, sino presentarlo como uno que cooperó a la sedición del 5 y 6 de abril de 1811. Puedo asegurar que no solo había apoyado ese movimiento, sino que había sido el autor de las persecuciones en mi contra. Por su causa, el cuerpo de húsares, de que él era teniente coronel en tiempos de mi campaña al Paraguay, se había negado a auxiliarme, pidiendo mi remoción del mando en esos desgraciados sucesos. Cuando llegué a Yatasto y supe de boca de Pueyrredón que este Valcarce dirigía una fuerza de caballería en el ejército, lo primero que hice fue interrogar a mi antecesor sobre la conveniencia de mantenerlo en su puesto. Pueyrredón respondió que no cabía dudar de su patriotismo, y yo lo acepté, máxime cuando el propio Valcarce se apresuró a dirigirse a mí por carta, arrepentido al parecer de sus anteriores inconductas. Sin embargo,
Poco a poco noté que se oponía solapadamente a todas mis innovaciones. El otro hombre, Díaz Vélez, era un oficial formado en las guerras de la Revolución. Retórico y algo engreído, pecaba de gestos ampulosos, dando pie a las malicias de sus pares. Pero nadie dejaba de reconocer su energía y actividad y era respetado hasta por el enemigo. Pudimos establecer una buena concordia en el trabajo, aunque al comienzo se mostró muy frío y orgulloso, no pareciendo dispensar a mis cualidades militares una gran consideración. Lo dejé como segundo mío, no sin mutuos recelos, que solo con el tiempo se disiparían. Más entusiasmo hallé en la oficialidad joven. Ellos eran menos cerrados a mis sugestiones, no resistían los cambios, como los viejos, y se esforzaban por destacarse frente al nuevo jefe como el camino más seguro para su progreso. Algunos de estos jóvenes serían célebres. Allí estaba Manuel Dorrego, oficial de valentía indisputable pero de temperamento imposible. Desde un comienzo supo Dorrego conquistar mis simpatías gracias a su excelente disposición. Andando el tiempo pondría en evidencia otros rasgos de su carácter, inconstancia y rebeldía, un orgullo excesivo y veleidades infantiles. En la caballería se destacaban don Cornelio Celaya y Gregorio Araoz de la Madrid, ambos temerarios en las cargas y empecinados al rechazarlas. Dotados de excepcional fortaleza, podían pasarse semanas enteras sin desensillar. La Madrid, entonces casi un niño, fue más tarde uno de mis amigos más leales. Los días pasaban. Yo lograba conciliar el sueño a duras penas. Durmiendo no más de 4 horas, mi lámpara permanecía encendida cuando toda otra luz se había apagado. Las noches en que no me desvelaban los afanes militares, lo hacía la correspondencia. Ora escribía a Buenos Aires reclamando dinero o enviando informes, ora a las autoridades de la región para sumarlas a nuestra causa. Preciso era conquistar una opinión adversa, y como ésta se apoya en los individuos de prestigio, a ellos enviaba mis cartas. Aunque no guardara relación con las faenas de un general, este esfuerzo epistolar tendría también sus frutos. 6 abril-mayo de 1812. Pueyrredón había descrito con exactitud la situación de Goyeneche. Los antecedentes de Cochabamba justificaban la cautela del general realista. Esa provincia había sido la primera en pronunciarse a favor de Buenos Aires y tomar las armas. En Aruma, una multitud armada de cañones de estaño, hondas y macanas logró vencer por primera vez a un ejército regular. Luego del arribo de Goyeneche como jefe militar del Alto Perú, tales hazañas no se habían repetido. El duro general los había aplastado en su propia capital. Pero los cochabambinos no se amilanaban. Sin armas, cercados de contratiempos, y sufriendo pérdidas en cada encontronazo, se refugiaron en los valles para continuar la guerra. Bien comprendía Goyeneche que el mal debía ser extirpado de raíz. Dejando parte de sus fuerzas al mando de su primo, don Pío Tristán, en Tupiza, marchó con 2.500 hombres y 8 piezas de artillería para caer sobre el corazón de la revuelta. Otras columnas confluirían al mismo punto. El plan era seguro y Cochabamba no tenía posibilidades de resistir. Los emisarios de Cochabamba venían a pedirme que amagara un ataque para distraer al enemigo. Pero por mucho que deseara ayudarlos, nada podía hacer. Ni siquiera tenía planes definitivos para la defensa de Salta. A comienzos de abril salí en expedición de reconocimiento, pensando establecer baterías en posiciones inexpugnables que cerraran el paso a la invasión. Comprendiendo que esto era irrealizable, me limité a fortificar la quebrada de Humahuaca. Las súplicas de Cochabamba solo sirvieron para subrayar nuestra impotencia. Me torturaba la estrechez a que estaba reducido. Dinero, pertrechos, armas, todo faltaba y debía esperarlo del gobierno. Y cada día me persuadía con mayor firmeza de que en Buenos Aires no existía una idea cabal de aquellos países ni de las necesidades del ejército. Si alguna vez había esperado que nos llegara el turno de ser atendidos, ahora empezaba a desengañarme. Ese ejército debería conformarse con las obras, esperando para retirarse cuando llegara el momento. Bien triste convencimiento para quien empezaba a ver que, si desamparábamos a esos pueblos, nunca más los recuperaríamos para la libertad. Dinero, dinero y dinero, esas 3 cosas necesitaba yo, y no me cansaba de decirlo al triunvirato. Yo no podía imponer nuevas exacciones, ni recabar auxilios por la fuerza, ni tampoco dejar impagos los gastos de las tropas, a menos que quisiera enajenar para siempre el escaso crédito que Pueyrredón había sabido recuperar. Al fin me remitieron 40.000 pesos fuertes. Con economía feroz,
logré atender los gastos más urgentes y pagar a cuenta de los haberes adeudados a las tropas. La falta de armas no era menos crítica, y sí más irremediable. Habiendo pedido espadas, me respondieron que el Estado no las tenía, ni tampoco dónde comprarlas. Medios de movilidad. Los bueyes, mulas y caballos del ejército habían quedado inútiles, ni pensar en reemplazarlos. Hervía la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades, que se habrían vencido rápidamente con un poco de interés por la patria. ¿Qué más podía hacer, salvo mantenerme? De todos los socorros pedidos, no había uno que marchara, se demoraban las ropas y municiones que debían hacerse en Tucumán, en vez de armas, de Buenos Aires me enviaron hojalata para construir tarros de metralla. Un día tuve noticias de que vendrían 200 fusiles, y ya empezaba a ilusionarme y hacer planes cuando supe que habían sido desviados a la banda septentrional. Yo seguía ardiendo por socorrer a Cochabamba, pero la providencia parecía encaprichada en frustrarlo. A fines de abril una epidemia de chucho mandó a la cama a la mitad de mis hombres. La fiebre hacía estragos, y ni siquiera había quinina para administrar a los enfermos, a quienes vi estremecerse y delirar a la buena de Dios. ¿Qué haríamos si el enemigo nos atacara ahora?, murmuró uno de mis asistentes. Pelear, contesté iracundo, aunque hubiera que arrastrarse hasta el campo de batalla. A decir verdad, ni yo mismo creía en esa bravata. Esos 2 primeros meses fueron de incesante contrariedad. Lo conseguido ayer se desbarataba hoy. El descrédito aumentaba por las erradas políticas del gobierno. Sin el aliciente de un triunfo militar, debían los pueblos soportar abusos, requisiciones, presencias de tropas. Se habían vuelto de nieve hacia nuestras desdichas. Buenos Aires consideraba mi deber reconquistar el espíritu público. ¿Pero con qué medios? No era fácil alejar el escepticismo después de tanta promesa incumplida, tanto funcionario impune, tantas inconsecuencias y exabruptos. Yo pensaba que ese espíritu público solo sería recobrado con el buen gobierno, promoviendo la educación, ramo el más preciso y el más abandonado, fomentando el comercio, franqueando caminos, facilitando la producción y extracción de frutos, aplicando, en suma, el puñado de ideas que justificaban nuestro movimiento, y que hasta entonces no habían sido más que fantasmagorías. La opinión de los pueblos solo puede sostenerse por la justicia, ellos suelen ser ignorantes, pero saben muy bien lo que se les debe, y acaso por su mayor ignorancia se consideren acreedores a más de lo que les corresponde. Como nuestros apuros no podían aguardar esos lentos frutos, algo empezaba a conseguir por mí mismo, las relaciones con los habitantes mejoraban, el crédito se iba extendiendo en forma lenta pero segura, y la honrada conducta restaba enemigos. Así como hice respetar haciendas y costumbres, también dejé en claro que no toleraría deslealtades, cualquiera fuese la calidad de su autor. Desde el ignorante cura de aldea hasta el obispo en su residencia de Salta, casi todo el clero era enemigo jurado de la libertad. Tendiendo una sutil vigilancia, interceptamos correspondencia secreta del obispo con Goyeneche. Le di 24 horas para abandonar la ciudad. Ya fructificaba esta constancia cuando llegó la noticia de que el triunvirato había disuelto la asamblea y concentrado el poder. ¿Cómo explicar, ahora, que mis tropas no venían a subyugar a los pueblos, idea que ya cundía hasta en la misma Cochabamba? Por esta razón tuve mi primer encontronazo con el gobierno. La franqueza es un agravio para quien está convencido de poseer toda la verdad, y los triunviros, que lo estaban, se indignaron por un oficio que entonces les dirigí censurando esa medida. Desde ese instante su desconfianza hacia mí no hizo sino crecer. En esa soledad sin paliativos, veía a mi alrededor toda clase de conjuras. Era más severo de lo que aconsejaba la justicia, y no osaba confiar mis dudas a nadie por miedo a que se aprovecharan de mi debilidad. No había podido formarme un plan de campaña. Tal vez con mejores avisos del estado de Suipacha me hubiese dirigido contra aquel punto, pero, si la suerte de las armas me era adversa, ¿a dónde apelar? Apelaría a esos pueblos, en que solo veía frialdad, y si cabe decir, una oposición formal. Pensando que la inmovilidad era la peor de las opciones, a mediados de mayo resolví abandonar el Campo Santo y establecer el cuartel general en Jujuy, aunque todavía no supiera qué rumbo seguir. Jujuy señala el límite de lo que desde antiguo se ha dado en llamar tierras bajas. San Salvador, en la confluencia de los ríos Sibisibi y Grande, es su principal población, tranquila y soñolienta, con sus blancas fachadas, sus angostas calles y su apacible vecindario. Allí arranca el camino de Humahuaca,
bordeando el Río Grande en medio de desolados cerros, subiendo y subiendo hacia la vasta terraza de América. Pronto el caserío queda atrás, el aire se hace más limpio y ligero, el cielo más azul. Altos picos de piedra desnuda y colorida alzan sus crestas a uno y otro lado. En estaciones secas, el Río Grande es un delgado curso que apenas murmura en el imponente silencio, pero cuando llegan las lluvias no tarda en desbordar y anegarlo todo. A la vera del camino, recostadas sobre los cerros, se suceden pequeñas aldeas de adobe, con sus viejas iglesitas y sus calles estrechas, envueltas en un silencio tan denso que obliga a andar de puntillas y sosegar la voz. Los habitantes delatan, en lo moreno de la piel y el callado temperamento, su ascendencia india. Solo al celebrar sus antiguas fiestas se los llega a ver alegres, soplan entonces sus rústicas zampoñas, pulsan sus destemplados instrumentos, y traen de lo profundo la fuerte voz de la raza, que siglos de conquista no han conseguido acallar. Todo es extraño en aquella región. A medida que el viajero sube el camino, se diría que remonta también el pasado. Y aunque la presencia colonial salta a la vista, hay tan curiosa mistura con lo americano que resulta difícil no evocar el abatido reinado del Inca. Las agujas de los cardones, los rebaños de llamas, los sembradíos, el mudo telón de los cerros, y el sol brillante y diáfano en un cielo profundamente azul, son otras tantas evidencias de que se ingresa a un mundo diferente, hecho de soledad y silencio, viento y estupor. Los afanes de la guerra no podrían ser más ajenos a aquel paisaje inmóvil. Y sin embargo, antes aún de 1812, la guerra había penetrado también allí, y tropas de ambos bandos iban y venían, subían y bajaban por el camino de la quebrada, persiguiéndose mutuamente, recobrando hoy lo que habían cedido ayer para volver a cederlo mañana, en un fatigoso juego que recién ahora parece estar concluyendo. Fue a mediados de mayo que llegamos a San Salvador. Yo abrigaba el propósito de tantear el terreno para una posible marcha a Suipacha, al encuentro de la vanguardia realista, pero pronto debí desistir por el estado de mis fuerzas. Mandé llamar a mi segundo, pensando en enviarlo a dirigir la insurrección cochabambina, que carecía de jefes militares. Luego de oír mis razones con un silencio desdeñoso, Díaz Vélez replicó: de nada sirve mi marcha si no me acompaña una fuerza de apoyo. Pero piense usted que desprenderse de un gran número de hombres puede ser muy peligroso en caso de derrota, porque el ejército quedaría muy debilitado. Era cierto, y acepté la objeción, no sin que me molestara la actitud de mi segundo. Aún necesité muchos meses para habituarme a sus ásperas maneras, así como para comprender que las tenía tan secas con los otros como conmigo. Me limité a destacar una vanguardia compuesta del batallón de pardos y morenos y los regimientos de húsares y dragones, con orden de adelantarse hasta Humahuaca. Como Díaz Vélez cayó enfermo, no me quedó más remedio que poner al mando a Balcarce, que lo sucedía en rango. Desde mi llegada me seguía preocupando la actitud de Balcarce. Procuré acallar desconfianzas acaso injustas y demostrar que no estaba animado de espíritu vengativo. Confieso haber sido excesivamente rígido en mis apreciaciones personales, y esto me llevó a cometer frecuentes injusticias. Lástima que deba uno aprender a juzgar solo al final de la vida, cuando es menor la utilidad de tal conocimiento. Con Balcarce no me equivocaba, hasta su separación del ejército, ejerció una sorda resistencia contra mi autoridad. Pero entonces no estaba en condiciones de prescindir de sus servicios. Contra mis deseos más fervientes, no podía auxiliar a Cochabamba. Me conformé con avivar la rebelión en Atacama, y esperar, haciendo cuanto pudiera para seguirme manteniendo, hasta tanto tuviera gente instruida, buenas armas, y la divina providencia nos abriera un camino para mejorar de suerte. Y no pasaba semana sin pedir refuerzos al gobierno, empezando por los hombres y concluyendo hasta con la pólvora para las salvas de la victoria. Entretanto, a la cabeza de sus 2.500 soldados, Goyeneche seguía sus operaciones. Cochabamba estaba cercada. Los insurgentes, cerca de 6.000 hombres de pie y a caballo, desordenados y mal pertrechados, preparaban una defensa desesperada. Confiaban en reproducir el buen suceso de Aruima, pero las circunstancias eran ahora muy diversas, superior el armamento realista y mejor adiestradas sus tropas. Los cochabambinos habían improvisado 40 cañones de estaño y unos 400 arcabuces del mismo material, fundidos en los días previos. Era célebre su destreza con las macanas y los garrotes, pero poco podían hacer sin fusiles. Y para colmo de males, los dos caudillos de la revuelta, rivalizando entre sí,
tuvieron la infeliz ocurrencia de dividirse las fuerzas. Con una mitad marchó uno de ellos al encuentro de Goyeneche, mientras el otro se quedaba a enfrentar a las restantes columnas. Esto los debilitó aún más. Goyeneche intimó rendición pero se negaron. La madrugada del 24 de mayo, víspera del segundo aniversario de nuestra revolución, la columna realista atacó, derrotó y puso en fuga a la mitad de los rebeldes, mientras otras formaciones incendiaban pueblos y amenazaban la capital. Poco después salía de Cochabamba una diputación a ofrecer la rendición incondicional. Mientras los comisionados marchaban al campamento realista, una multitud se reunió en la plaza. Los jefes de Cochabamba preguntaron si el pueblo estaba dispuesto a luchar hasta el último trance. Algunos vacilaban, otros respondieron por la afirmativa, muchos callaron. Entonces ocurrió algo singular. Un grupo de mujeres, en medio de la multitud, preguntaron a viva voz si no había hombres en Cochabamba. Si ustedes tienen miedo, saldremos nosotras a recibir a los tiranos. Esa fue la señal para que se levantaran muchas voces resueltas, y ya no se oyó sino un clamor. Nada de rendición. Mujeres y hombres acudieron a las armas dispuestos a vencer o morir. Ocuparon el cerro de San Sebastián, que dominaba la ciudad, y allí apostaron los cañones que les quedaban. 3 días más tarde, las fuerzas de Goyeneche conseguían forzar la posición del cerro. La soldadesca saqueó y asesinó a mansalva. Dejando atrás sus hogares, parte de la población fugó a los desiertos. Goyeneche capturó a un cabecilla disfrazado de fraile y lo ejecutó. Otros siguieron su suerte. Las cabezas fueron clavadas en los caminos como advertencia, muchas propiedades, confiscadas, los indios, azotados hasta arrancarles la piel. Calabozos y sótanos se llenaron de torturados. Goyeneche había jurado hacerles pagar. Ahora estaba libre. Ahora podía volverse contra Buenos Aires. Arrasaría todo a su paso, castigaría a los revoltosos, y en día quizás no remoto sus tropas cercarían a la odiada capital.